Hola, estamos aquí en la charla que voy a orientar sobre el lenguaje funcional Elixir. La idea de la charla es mostrar un poco las características funcionales de este lenguaje que sirve para programación concurrente y a prueba de fallos, pero que en esta charla solamente vamos a mirar la parte funcional. La idea es hacer un pequeño ejercicio relacionado con un programa para calcular las áreas de las figuras geométricas del rectángulo y del triángulo. Para ello vamos a utilizar Elixir y inicialmente vamos a construir un archivo que le vamos a llamar Geom y le colocamos la extensión de Elixir. Vamos a utilizar aquí el editor Sublime que vamos a utilizar para editar nuestro módulo. Vamos a borrar este archivo adicional que creamos por error. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Elixir todos las funciones se declaran dentro de los módulos, que se declaran con esta primitiva llamada defModule. Así hemos definido nuestro módulo. En Elixir también podemos definir la documentación de lo que hace este módulo, que lo hacemos con moduledoc. Y podemos aquí describir lo que hace nuestro módulo. En Elixir utilizamos este RAPL que nos sirve para compilar nuestro programa. Y podemos ver aquí nos muestra la ayuda interna que hemos definido en nuestro módulo. Vamos a escribir entonces una primera función. Inicialmente podemos documentarla con la primitiva de documentación. Y Elixir tiene también una directiva para especificar la función. En este caso la vamos a llamar la función va a ser área. Y va a recibir un número que va a ser ya sea la base o el largo, el ancho, y nos va a retornar el área. Para definir la función utilizamos def área y aquí podemos colocar entonces los argumentos y sencillamente retornamos en este caso el producto de ambas. Tenemos que recompilar nuestro módulo. Por ejemplo, podemos ver que la documentación se ha extendido en este caso para el área y podemos usar esa función de área con dos parámetros para obtener un resultado. Elixir también nos permite colocar unas guardas que lo que nos van a permitir es limitar los parámetros de entrada. Y en este caso, por ejemplo, podemos definir que ambos deban ser positivos. En este caso, cuando corremos nuestro programa nuevamente con algún parámetro negativo, obtenemos que la función aparece como que no tiene un match, pues el parámetro está por fuera del rango definido. Esta capacidad que tiene Elixir de hacer el pattern matching
con base en la definición de la función, también se puede extender a los parámetros. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar alguna definición atom, que es un tipo especial de atributo en el cual podemos utilizar una especie de constante de tal manera que recompilando nuestro programa ahora podemos especificar el tipo de figura geométrica que queremos calcular. Esto lo hacemos con la intención de definir el área del triángulo, de tal manera que podemos calcular el área del triángulo como el base por la altura sobre 2. En este caso, por ejemplo, en este caso, si el rectángulo es 12 de área, el triángulo nos va a retornar la mitad de ese rectángulo, que debe ser 6. Entonces, Elixir utiliza, en este caso, el pattern matching para encontrar la función basada en el primer atributo. Adicionalmente, en la programación funcional es importante en la parte de funciones recursivas. La razón de eso es porque las funciones, dentro de una función no puede haber un ciclo, debido a que los lenguajes funcionales son declarativos, entonces no se ejecutan de una manera secuencial puramente. En este caso, por ejemplo, vamos a demostrar cómo se utiliza la parte recursiva para calcular la función de elevar a la potencia. Entonces, en este caso, podemos elevar un número a una potencia y obtener un resultado. Vamos a definir el área, la función de potencia, con dos funciones. La primera de ellas nos indica que si elevamos la potencia a un número a la potencia 1, nos va a retornar ese mismo número. Entonces aquí retornaríamos x. Vamos también a agregar la documentación de esta función. Y vamos a ejecutar nuestra función. Vamos a compilar el programa. Tenemos que hay un pequeño error. ¿En qué línea? En la documentación, en el 20. Vamos a mirar aquí. Y podemos calcular la potencia de 3 a la 1. 4 a la 1, exactamente. Dado que un número elevado a la potencia de 1 da el mismo número. Y procedemos a definir entonces la potencia de cualquier potencia cuando el número es, cuando el índice es mayor a 1. Y en este caso utilizamos entonces la recursividad para básicamente utilizar la misma función, pero decrementando el índice. De tal manera que es el mismo número multiplicado por la potencia del número con un índice menor. En este caso, esta función se ejecuta de manera recursiva hasta que el valor de n es 1, y en ese caso entonces se ejecuta la declaración superior, que termina la recursión y retorna básicamente el valor de la base x.
Podemos poner 3 a la 3, que en este caso sería 27. O 3 a la 2. La recursividad es posible ver cómo funciona. En este caso podemos incluir aquí una línea en la cual podamos imprimir el valor de la recursión. Vamos a colocar aquí simplemente vamos a utilizar n, que es el índice. Y aquí tenemos que utilizar una notación especial para calcular el valor, para mostrar el valor que se ejecuta. Veamos a ver si... Y aquí vemos la recursión, como cada vez que se llama a esa función, entonces el índice va decreciendo hasta que llega a ser 1. Esta forma de definir la función nos permite calcular el valor, sin embargo hace uso del stack. En el caso de que sea muy alto el índice, entonces podríamos llegar a problemas con memoria. Entonces existe otra forma de definir estas funciones recursivas, y es con base en el uso de un acumulador. En este caso la función se define de esta forma. Vamos a imprimir ese valor del acumulador también para explorar cómo funciona internamente esta definición. Cuando n llega al valor de 0, en este caso retornamos el acumulador. Y si no, utilizamos la parte recursiva. Y en este caso el acumulador es el que se incluye en la parte final de la función. Veamos a ver. En este caso, la función podemos definirla como power de 2. En este caso tiene tres argumentos. Y cuando llamamos a power de 2, ok, tenemos que pasar el acumulador, que inicialmente sería 0. Inicialmente sería 1, porque es una multiplicación. Entonces nos da el mismo valor. En este caso, por ejemplo, si tenemos 3 a la 3, nos debería dar 27. Y el acumulador va guardando ese valor. La manera de simplificar esta función, el llamado de esta función, es mediante la declaración de una función similar, pero con dos parámetros. Y en este caso, esta hace llamada a la anterior, pero con el valor de 1. De esta manera, entonces, si nosotros llamamos una función con dos parámetros, obtenemos el mismo valor que se llamaría con la función de 3 parámetros. Bueno, ese es el final del demo. En el demo hemos explicado cómo en Elixir se definen las funciones dentro de los módulos, cómo tenemos directivas para definir la documentación, cómo las funciones se declaran, y
el uso de las guardas para limitar los parámetros de ingreso de las funciones, cómo las funciones pueden tener un tipo de constantes para diferenciarlas, y cómo se hace uso de las funciones recursivas para eliminar la necesidad de los ciclos. Adicionalmente, si las funciones recursivas son muy largas, entonces se sugiere utilizar el uso de acumuladores internos para evitar el desbordamiento de memoria. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.